Muy bien, comenzamos entonces estos momentos de oración que día a día nos acompañarán en el CAFIAP al comienzo para que sea el Señor el que nos ilumine en distintos momentos y distintos aspectos de nuestra vida que a lo mejor Ignacio nos ayuda a despejar, a encontrar en su camino y ver que nuestro camino también es iluminado, también es acompañado por el Señor que nos llama, que sobre todo nos ha acompañado siempre, se hace presente en nuestras vidas y quiere de nosotros lo mejor. Y aquello que sentimos que no nos ayuda, como siempre, entregárselo a su misericordia, como hizo Ignacio. Justamente este primer momento que ustedes tienen en la primera ficha, la búsqueda apasionada, nos habla de un aspecto del alma de Ignacio, el buscar apasionadamente por donde sea. Su vida, como todos nosotros, contextuada en su época, en su ambiente propio, encuentra a Ignacio buscando, deseando, a través de los medios que tenía. Y en eso Ignacio cae y se levanta y va 1000 veces por todos los senderos que quizás como cada uno de nosotros ha intentado quizás lograr apasionadamente encontrar ese sentido, lo que calme su sed, lo que busque satisfacer también todo lo que se le presentaba. Una vida en la corte, una vida en la búsqueda de la gloria, del poder o de la cercanía a la corona, también con todos los ideales de un caballero de su época, por supuesto con una vida agitada de la corte, donde sabemos muy bien de sus aventuras amorosas, de sus desórdenes y también de su violencia y de su agresión. Todo eso que, al menos más educadamente, ustedes tienen la fichita que dice un hombre sin medias tintas, ciertamente, apasionado hasta lo imprudente, evidentemente que es mucho más que eso, pero de hechos desgraciados y poco felices, o algunos realmente felices. En estas búsquedas que nosotros también tenemos o hemos tenido, habremos vivido momentos de plenitud donde no sabíamos, o sí, que el Señor estaba con nosotros. Y otros donde la pasión nos ganaba, donde las búsquedas nos confundían, donde el querer y el sentir y el desear no estaban claros, igual que en Ignacio. Y también un ideal perfeccionista, a veces hasta el propio sacrificio, pero sin rumbo, sin fin, sin metas que realmente planifiquen. Bueno, ese es el Ignacio que muy brevísimamente tienen ustedes y quizás la mayoría de ustedes conoce por haber leído o haber escuchado algo de su biografía, en toda su época previa a la conversión, donde él lo califica de una vida mundana y de una vida de búsqueda, sin embargo, sin dejar la fe, sin dejar esa piedad sencilla que él aprende en su familia y en la cultura de su pueblo, que es un religioso, el vasco, y donde Ignacio encuentra también cierto solaz. Y va a ser el recurso al cual él va a poder, digamos, agarrarse, va a poder tomar cuando comience su tortuoso camino de la conversión. En este segundo momento, quizás de ya el proceso de conversión, después del bombazo en la batalla de Pamplona, donde cae malherido, donde va a su casa, donde pasa momentos incluso hasta de agonía, y donde tiene toda esta soledad, por un lado atormentada, entre todo lo que él siente que no puede llegar y no puede, entre ellos la mujer con la cual estaba enamorado. También encuentra esas lecturas nuevas en su vida, sin embargo eran las que eran de su época, pero donde él las lee y las siente de otra manera. Y va encontrando en ese sentir, como sabemos, momentos prolongados de paz, momentos prolongados de sequedad, cuando volvía a sus antiguas lecturas o a sus pensamientos habituales. Él va encontrando que alguien habla. El proceso de conversión en este primer momento de convalecencia culmina con una manifestación de la Virgen con el niño, además de algunos momentos de agonía donde él siente que se le presenta a San Pedro, donde Jesús
también de alguna manera se le acerca en su visión, quizás mezclada con sus delirios de enfermo. De todo se vale Dios para llegar a nosotros y a Ignacio. Ese momento fuerte, decíamos, de encuentro con la Virgen, no olvidemos que Ignacio pierde a su madre desde muy pequeño, hace en él una síntesis y hace un momento de luminosidad muy fuerte donde él decide dejar todo para buscar a Jesucristo. Ahí es donde nos vamos a detener y podemos nosotros tener, como nos sugiere la ficha, nuestra carta de presentación. ¿Cómo ha sido nuestra vida hasta el momento de encontrarnos fuertemente con el Señor? De la forma que sea. Como ustedes ven, Ignacio no se le encuentra a Jesús con una especie de aparición, ¿no? o de éxtasis, digamos, sino a través de sus sentimientos y a través de momentos fuertes que ni él sabía que tenían que ver con su oración, con su meditación. Probablemente a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. ¿Cómo han sido esos momentos? Pero sobre todo, ¿cómo ha sido nuestra vida hasta ese momento? ¿Qué tenemos nosotros para presentarle al Señor? Carta de presentación. Este soy yo. Esta soy yo con mi vida, con mi transcurso, hasta el momento que te encontré. Hasta el momento en que empezaste a ocupar un lugar en mi vida distinto al de antes. O quizás con un vacío porque antes no estabas. Decirle al Señor cuál es nuestra carta de presentación. Y en este segundo momento de ya proceso de conversión de Ignacio, evidentemente con una contundencia mayor de esta presencia de Dios, volver a recoger y agradecer cuándo me encontré con el Señor, cuándo el Señor empezó a ocupar, como decíamos, esa centralidad, o al menos ese lugar importante. ¿Cuándo fue ese momento o una serie de momentos donde Dios empezó a mostrarme un camino diferente, un sendero? No significa que yo me haya tirado ahí como Ignacio, pero empecé a dirigir, quizás a través de la actividad en el colegio, a través con los chicos, quizás con mis compañeros, quizás lentamente, progresivamente metiéndome en este camino de espiritualidad ignaciana o de otra, porque no es la única, cuando, si nos ayuda, nos iluminamos con Juan 20, la manifestación de Jesús resucitado a Magdalena. Como bien nos dicen los comentaristas, y decía también un gran teólogo que era von Balthasar, no se trata de apariciones o de que busquemos nosotros apariciones, sino encuentros con el resucitado. El encuentro no es una cuestión solo visual, física, de cercanía en estos tiempos de distancia, y a través de las pantallas también podemos tener un encuentro, pero sobre todo el encuentro está marcado cuando se mueve el corazón. Cuando algo dio un pasito, algo dio un viraje, algo produjo este encuentro en mi vida, por más pequeño que sea. Por más que sea un encuentro en un café o en un mate por medio, cuando el encuentro es realmente personal, algo sucede. Y este encuentro con el resucitado es mucho más que algo, es algo fuerte. También Magdalena sufría las confusiones, los vaivenes, como le pasó a Ignacio, de otra manera, otro contexto, o como nos pasó a nosotros. No sé, no entiendo dónde está, dudo quién es el que se me presenta, dónde lo han puesto. Venía a buscar una cosa y me encuentro con otra. Ignacio fue a pelear a Pamplona y se encontró con un camino que todavía no visible de encuentro con Dios. ¿Cómo puede ser, quizás en este espejarnos nuevamente en el pasaje, cómo puede ser este nuevo encuentro con el resucitado? ¿Qué me gustaría renovar? ¿Qué me gustaría presentar con todas estas confusiones, idas y vueltas de mi momento actual o de mi vida pasada? ¿Cómo me gustaría otra vez encontrarme? Buscarlo. Y aunque no sepa bien como la Magdalena, y mucho menos como Ignacio, que no sabía nada, entonces yo también puedo encontrarlo quizás en medio de todos esos ruidos, torbellinos, confusiones. A lo mejor este año 2020 que pasó nos encontró perdidos en el camino. Pero no eran así las cosas. ¿Y por qué ahora son de otra manera? Y esto no iba a ir para allá y ahora resulta que quedó en la nada. En esta confusión, el resucitado seguramente va a encontrarse con nosotros.
Hay que dejarse sorprender, hay que dejarse impactar, no con algo extraordinario, sino con el hecho de decir, estabas acá, este eras vos, en esto que aprendí, en esto que transcurrí, en esta experiencia nueva, en este aprendizaje, estabas vos, Señor, y estás todavía conmigo. Y es un Jesús que no nos va a dejar quietos, ¿no? No nos va a dejar ahí, andá y anunciá. Y Ignacio va a ir sintiendo esta necesidad de salir, de dejar todo, característica fuertemente ignaciana, dejar todo en las manos de Dios y salir. Ya en la primera pobreza de sí mismo y de las cosas que él tenía, ciertamente, que las dejó todas. A lo mejor este modo de ver no es claro, no es contundente como lo siente la Magdalena, o sí, o quizás como lo siente este ciego, ¿no? Dice que en su primer encuentro con Jesús, donde aparentemente él empieza a recobrar la vista, pero veo hombres como árboles, dice, como no entiendo bien. Y Jesús vuelve sobre él, ¿no? Y vuelve a tocar los ojos, y vuelve a darle la luz. Un Jesús que nos va a acompañar en nuestras confusiones, en nuestras contramarchas, en nuestros cruces de caminos confusos o poco claros, en nuestras parálisis, no para dejarnos ahí, sino justamente para hacernos caminar, en lo que no vemos claro. Lo que por ahora tenemos que ver claro es que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar, pero que además nos consuela, nos trae la luz. En el medio de esos torbellinos de Ignacio y de la misma Magdalena, Jesús comienza a traer, comienza a hacernos sentir que hay algo que perdura, una paz que no es lo mismo que un impacto. Algo que continúa en nosotros, quizás en algo mucho más sereno, en un entusiasmo que poco a poco va creciendo, en un gusto por lo que he hecho, por lo que vivo, distinto, esa presencia del Espíritu que nos va moviendo como a ellos y que nos invita a transcurrir en estos días y en este año un nuevo encuentro con el Señor. Que podamos dar gracias. Para eso tenemos el Salmo, o la propuesta del Salmo 18, para que el Señor vuelva a ocupar ese centro, para que nos podamos encontrar como la Magdalena con Él, como Ignacio dejó todo sobre manos de la Virgen para lanzarse a buscar a Jesús. Sentir sin poder decirlo y ni saberlo, que Él es la roca firme. Y que aquellos que buscan esa roca, nos dice Jesús, también está ahí en la ficha, en Mateo 7, son los que verdaderamente son parte de Él. O sea que no necesitamos experiencias extraordinarias, y si Dios las quiere dar, bienvenidas sean, pero lo que necesitamos es que nuestro deseo comience a marchar, en una época donde el deseo está casi prohibido, y lo digo con todas las letras, donde desear no es bueno porque te compromete. Ignacio dejó todo, la Magdalena se largó a anunciar sabiendo que iba a ser rechazada. Y nosotros también hemos dejado y hemos quizás pasado algunas cosas porque el deseo por Cristo, por los demás o por aquello que queremos hacer en la vida nos compromete, nos trae problemas, nos trae complicaciones, pero Dios es mucho más grande. Dios es mucho más, ni se compara. Y esto es lo que tenemos que volver a recuperar, esa roca firme, Mi roca, mi fortaleza, dice el Salmo. Jesús no nos hace más fuertes según el mundo, nos da la fortaleza del Espíritu, que es distinto. Y esto está en esa búsqueda de esa voluntad de Dios. Jesús sabe cuando nuestro corazón se mueve aún entre medio de debilidades y tormentas, de ambigüedades y cegueras. Dios sabe y Jesús está para acompañarnos en esa búsqueda. Pidámosle a Ignacio que nos conceda esta gracia por su intercesión de poder nosotros ver nuestras búsquedas, agradecerlas. Y donde nos hemos perdido, donde el Señor nos encontró, para poder agradecérselo también. Y para poder volver a renovar su presencia y nuestra disposición a dejarnos acompañar por Él. Porque Él no nos pide otra cosa, más que nos aferremos a la roca, a la piedra sólida del deseo de buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, especialmente en el servicio que hacemos en nuestras comunidades, en nuestros colegios.
Que Dios y la Virgen nos acompañen estos días y por intercesión de Ignacio podamos comenzar esta búsqueda con mucho fervor, con muchas ganas, y si no, como nos dice por ahí los jesuitas en las constituciones, con el deseo de desearlas.